Nos atiende Mario, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Muy buen día. Bueno, un Placer. poco cuéntenos qué lo llevó a hacer, bueno, supongo que su trabajo, su profesión y un poco esto muestra también su pasión por la comunicación política. ¿Es un poco esto lo que lo llevó a recorrer América Latina? Sí, casi diría que fue un capricho y también una idea de dar algún mensaje un tanto diferente respecto a la comunicación política, ¿no? Ujú. Uno de los entrevistados, de los 80 entrevistados expertos en la serie documental, la definió como la búsqueda del alma de la comunicación política. Y creo que un poquito es eso, ¿no? Es sacarle, no excluyentemente, pero por lo menos sacarle la idea de que la comunicación política simplemente pertenece al rubro de la industria de la comunicación, a quienes hacen campañas, a quienes digitan, a quienes diseñan estrategias, a quienes intentan básicamente persuadir a la comunicación política para tratar de mostrar que trabaja sobre un sustrato, sobre un cimiento cultural mucho más profundo que lo que la industria muestra o generalmente plantea de modo reduccionista. Así que la idea fue recorrer, fue entrar a lugares donde difícilmente se puede entrar, por ejemplo, a las favelas de Brasil, tuvimos que entrar algunas, habiendo negociado, son favelas no pacificadas, muchas donde ni siquiera entra la policía, tuvimos que entrar habiendo negociado con las guardias internas, incluso muchas guardias narcos de los propios lugares, ¿no? Para tratar de descubrir un poquito el sentimiento de la sociedad, porque la idea que muchas veces uno tiene de la comunicación o de la propia política, ni siquiera de la comunicación, es que hay buenos y malos, y en realidad la serie demuestra que ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos, ¿no? Que cada uno tiene, casi diría, posibilidad de ser entendido, no necesariamente justificado, pero sí entendido en los contextos donde viven, ¿no? Entonces, Argentina suele discutir esta idea de la grieta, y cuando uno recorre América Latina ve que está absolutamente agrietada de todo punto de vista, que lo político literalmente implica la diferenciación, que lo político implica esperanza, que lo político implica mucha bronca producto de expectativas gigantes. Así que la idea fue recorrer 10 países, hicimos más de 56.000 kilómetros en 2 años, un proyecto enorme con 50 personas involucradas, con 400 horas de rodaje efectivo, más de 450 horas de edición. Y por eso decía que este capricho fue como una idea muy chiquita inicialmente, que se fue haciendo grande, que incluso hasta en lo personal tuve que vender una propiedad para poder terminar de solventar la serie, hasta conseguir algo de financiamiento internacional del Canal Señal Colombia, pero que el resultado ha significado una cosa magnífica, gigante, con una crítica hasta el día de hoy increíblemente positiva. Fue premiada en los premios TAL como la mejor serie de perspectiva latinoamericana, así que muy contento, de verdad que muy satisfecho, y además muy contento porque en Argentina se estrena en el canal Cablevisión Flow justo ahora, Claro. marca una campaña electoral para demostrar que una campaña tiene cosas profundas y muy arraigadas en la sociedad. Mario, buen día, Javier te saluda. Hola, Javier. Me quiero posar en Chile nomás simplemente, por curiosidad. ¿Cómo has notado el post-pinochetismo, digamos, tardío ya, lo que fueron esos tiempos, el golpe del 73? La gente por ahí, ¿con qué semblante comenzó a quedarse de una sociedad partida entre derecha e izquierda, partidos de la Concertación? ¿Qué te quedó de la experiencia chilena, por ejemplo? Bueno, en realidad que la dicotomía básicamente sustentada por un lado por los múltiples gobiernos de la Concertación después del plebiscito en contra de la continuidad de Pinochet, marcó a la sociedad a fuego, pero que en su momento lo que era la Concertación versus la Alianza, que era la expresión de derecha, se ha roto. Los chilenos tienen una expresión, se ha descuajeringado, ¿no? Y se ha roto en muchos pedacitos, incluso la propia Concertación. Chile era, junto con Uruguay y República Dominicana, uno de los 3 países que tenía un sistema de partidos más estable, y hoy Chile forma parte de la misma realidad que en América Latina, ¿sí? Es un ejemplo de progreso, pero también es un ejemplo de la dualidad social. Chile tiene un coeficiente de Gini muy agravado, con una distancia muy fuerte en términos de desigualdad entre quienes más ganan y menos ganan, pero también esa distancia se ha reflejado en las posturas de los propios partidos políticos, e incluso en el rompimiento dentro de los propios partidos políticos, ¿no? Porque decía que ese idea blanco, negro, negro, blanco ya desapareció, hay varios blancos y varios negros, ¿no? Claro. La derecha no es un bloque único, la izquierda mucho menos, que se ha fracturado en elección, que ya venía
fracturándose desde la salida de Enrique Marcos Orlinami, pero que ahora es mucho más potente la fractura, incluso con un partido liderado con gran parte de los protagonistas de lo que fue la movida estudiantil, que fue quizás el movimiento sociológico más potente de los últimos tiempos en Chile. Así que, nada, Chile transita yo diría, en una zona de grises en este momento, ¿no? Con un gobierno o con dos gobiernos que van a terminar con muy bajo nivel de aprobación. El nivel de aprobación de Bachelet, producto de ciertos escándalos de corrupción inicial, no tuvo nada que ver con el nivel de aprobación de él en su primer momento, y el nivel de aprobación hoy de Piñera tampoco tiene que ver con el nivel de aprobación de su primer gobierno, y los dos son gobiernos que mayoritariamente son mucho más mal vistos que bien vistos, ¿no? Ahora la pregunta es si eso solo es una cuestión que solo vemos en Chile, y la realidad es que no. La América Latina hoy, cada uno de sus gobiernos tiene aproximadamente menos de la mitad del apoyo que tenían en promedio hace 10 años, ¿no? Así que es una realidad compleja donde pareciera ser que el consenso es precario y dura muy poquito. Dentro de los países que has recorrido, Mario, para esta serie, ¿qué diferencias encontrás en la comunicación política? ¿Hay alguna homogeneidad que puedas identificar? Yo creo que la homogeneidad tiene que ver con esta idea de que los liderazgos, por más que sean amados y bien valorados, acumulan prácticamente nivel equivalente de odio, ¿no? Y esto es lo que pasa en América Latina, y por eso hago hincapié en la idea de los consensos precarios. Pero quizás me ha sorprendido Brasil, a pesar de que lo conocía, uno siempre tiene una referencia más bien turística de Brasil, y cuando anda por las grandes ciudades y anda dentro de las favelas o anda en los barrios muy ricos, ve una dicotomía gigante, que no es casual que Brasil esté entre los países más desiguales y más violentos del mundo, ¿no? Y me sorprendió el nivel de violencia, porque básicamente le preguntamos a un habitante de una villa si se sentía brasilero, y ellos me decían que para nada se sienten brasileros, sino constituían una categoría diferente de brasileros pobres, ¿no? Prácticamente lo que aducía en esa expresión era una señal de exclusión total, ¿no? Donde en términos de derechos no valían lo mismo que el común de los brasileños, especialmente de clase media o de clase alta, que en Brasil es muy grande. Pero en general, independientemente de que la derecha esté enojada con la izquierda con la derecha, una síntesis de las palabras que sonaron fuertemente en Brasil tiene que ver con ira, bronca, rabia. Son tres palabras que me traje en la memoria, porque en algunos momentos incluso tuvimos que parar la filmación cuando fue muy brutal, muy explícito, muy crudo, muy violento las expresiones de quienes entrevistábamos, ¿no? Claro. Pero diría que más allá de los climas de violencia, ¿sí? En la ciencia política tenemos una expresión para eso, que es desafección ciudadana. Hay una ciudadanía absolutamente ajena a la política, y en realidad, cuando digo ajena, es porque no se siente representada y porque en todo caso elige básicamente para castigar a otros, ¿no? Y me parece que ese es un elemento bastante común en toda la región, ¿no? Quizás, evidentemente, haya valores idiosincráticos. Ir a Bolivia tiene unas particularidades únicas, probablemente las más irrepetibles de toda la región, pero en general esta idea del amor al odio, de la esperanza a la desesperanza, del tránsito de la felicidad a la tristeza, creo que fue el elemento más común y transversal en toda la región. Mario, la última mía, y justo te iba a preguntar por Bolivia, esto de la medialuna boliviana de Tarija, Beni, Santa Cruz, Pando versus La Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí, ¿sigue estando esa grieta, digamos, cultural, sociológica, o se ha homogeneizado un poco más? No, para nada, sigue estando, a pesar de que esa medialuna fue la que explicó por un esquema de alianzas muy complejas la reelección de Evo en su momento. Creo que hay una mirada que, por un lado, tiene que ver con lo productivo, tiene que ver con lo cultural, pero hay otra mirada que tiene que ver básicamente con racismos o que tiene que ver con exclusiones, ¿no? Y esto es explícito, es contundente, aunque se lo niegue, aunque se lo matice, es una realidad muy violenta de América Latina, pero que lamentablemente va mucho más allá de Bolivia. Bolivia es muy explícito, ¿no? Esta idea de la diferenciación por los colores de piel o por la procedencia, si es de pueblos originarios o no,
es un estigma muy violento, y en el caso de boliviano prácticamente lo que representa la media luna oriental versus el resto lo hace o lo torna absolutamente explícito. Mario, bueno, estamos en plena campaña en nuestro país, estamos a unos 20 días de las PASO y vamos a tener elecciones hasta fin de año. ¿Cómo está viendo hoy el panorama actual? ¿La campaña está siendo sucia, inteligente? Bueno, la campaña está siendo negativa, ¿sí? Campaña sucia se ve en las redes, explícitamente es una campaña muy fuerte en la negatividad, ¿no? Ahora la pregunta es si es solamente un rasgo característico de América Latina, y la realidad es que cuando uno estudia las campañas anglosajonas, entre el 80 y el 90% de los mensajes son de contenido negativo, así que no extraña. Claro. En todo caso, nunca nos acostumbramos a semejante cantidad de ataques cruzados, pero es una realidad. Y lo otro es que se ha hiperideologizado, ¿no? Sobre todo porque en este sentido Cambiemos, que siempre plantea una especie como de negación de lo ideológico, sus propios, yo diría, actores intelectuales que le dan contenido a sus ideas, a su relato, siempre usaron las expresiones como no ideológico, posideológico, ideológico o transideológico, y hoy cuando uno escucha los discursos de clarificación al adversario, evidentemente han adquirido un proceso absolutamente visible y sin medias tintas, muy contundente de ideologización de la campaña, ¿sí? Claro. Que el kirchnerismo siempre lo tuvo, pero que Cambiemos intentó a su manera solaparlo o negarlo. Esto le da una intensidad enorme, sumado además a una campaña que dentro de las categorías de la comunicación negativa se sitúa en lo que se llama campaña del miedo, que fue muy curioso. En su momento, cuando era opositor, Cambiemos denunció una campaña del miedo que fue muy efectiva, especialmente en el balotaje. Quizás lo más crítico que tuvo el kirchnerismo del uso de lo que en su momento se llamó campaña de miedo es que lo empezó muy tarde en términos de eficacia. Claro. Hoy inicia muy temprano una campaña del miedo Cambiemos, que creo que le está resultando bastante efectiva, y el kirchnerismo como opositor la crítica, ¿no? Es como que se han invertido los roles, y esto es una novedad muy interesante para analizarla, para verla, pero que, insisto, habrá que verla mucho más en este traspaso, especialmente en la primera vuelta. Mario, para una respuesta corta tenemos poquito tiempo y breve. ¿Es Putin el tipo que mejor entiende la geopolítica en el mundo? No, perdón, que no te escuché muy bien, ¿me repetiría? Te digo que es una pregunta corta para una respuesta corta, que tenemos poco tiempo. ¿Es Putin el tipo que mejor entiende la geopolítica en el mundo? No, creo que la geopolítica básicamente es una red, es un cruce de intereses donde en todo caso lo que hace Putin es tener ciertos ribetes de espectacularidad, sí, pero me parece que en esto hay idas y vueltas, y los ganadores y los perdedores no quedan tan claros, ¿no? Cuando uno ve el crecimiento de China, yo pondría relatividad en esos dichos. Tampoco es que le va muy mal a Norteamérica, ¿no? Claro. Tampoco es que le va mal a Alemania, entonces me parece que matizaría eso más allá de la espectacularidad y más allá de la mitificación personalista del líder ruso. Claro, bien. Bueno, Mario Riorda, muchas gracias por habernos atendido. Bueno, felicitaciones por este trabajo. Agradecido y un placer por ayudar y por bancar estos proyectos. Bueno, igualmente. Gracias, bueno, era Mario Riorda.